tema muy frecuente es tratar pacientes en anestesiología con enfermedades muy graves. ¿Qué es lo que nos llega a nosotros en sala de operaciones? Y uno de las consideraciones o fundamentos es el manejo de los fluidos endovenosos. No sabemos manejar bien los fluidos endovenosos porque no conocemos o no ponemos en práctica lo que hemos aprendido en fisiología, biología molecular. Por lo tanto, este problema, ¿no?, de los líquidos adecuados en los compartimientos intracelulares, tanto en el extracelular o en ambos. Como ya en fisiología ustedes habrán visto, ¿no?, en el capítulo de líquidos, las cantidades relativas de líquidos extracelulares, ¿no?, distribuidas entre los espacios plasmáticos e intersticial, están determinadas sobre todo por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de las membranas capilares. Por eso es que nosotros en biofísica hablamos de termodinámica, en fisiología hablamos de movimiento, hablamos de intercambio, ¿no?, de gases, hablamos de osmolaridad. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el manejo de los fluidos endovenosos en anestesia. Cuando nosotros hablamos de espacio de líquidos en el adulto normal, hablamos del 60% del peso corporal es líquido. Entonces, este 60% equivale a este 60% equivale a 42 litros en una persona de 70 kilos. El espacio de fluidos intracelulares, más o menos, es el 40% del peso corporal. El 40% del peso corporal, este espacio más o menos es 28 litros en un paciente de 70 kilos. En tercer lugar, el espacio de fluido extracelular. El 20% están fuera de las células, más o menos es de 14 litros en este paciente de 70 kilos. El 5% del peso corporal está en el plasma, más o menos es 3 litros y medio. El 15% del peso corporal en el espacio intracelular, ¿no?, intersticial o tercer espacio. Y el volumen sanguíneo, ¿no?, normal en un adulto de 65 ml por kilo. Acá tenemos que hacer la disyuntiva en los menores, especialmente en los recién nacidos, ¿no?, en los infantes, en los niños, ¿no?, en los infantes es 85, en los niños 75 ml por kilo. Entonces, si nosotros sacamos la fórmula que lo han visto en fisiología, el peso, ¿no?, en los varones se multiplica por 0,6 y en las mujeres por 0,5. Y ahí vamos a tener el agua corporal total, ¿no?, para calcular bien los espacios en los espacios de líquido en el adulto y en el niño. Entonces, es fácil nosotros, cuando hablamos de volumen sanguíneo, ¿no?, en el adulto normal es de aproximadamente 65 ml de sangre por kilo de peso. En el nacido normal es 85, 80, 75 ml por kilo, ¿no? En sala de operaciones, nosotros trabajamos con las enfermeras bajo cierta capacitación que se les da a las enfermeras, y ahí ven también estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, ¿no?, que hacemos las diluciones y la preparación tanto en adultos y en niños, ¿no? Y entonces tenemos que sopesar la demanda y la oferta. En la demanda vamos a tener la contracción, la frecuencia, la presión arterial, el llenado ventricular. Y en la oferta
qué grado de permeabilidad va a tener, o si este paciente por la misma anestesia tiene una dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente en una dilatación coronaria. ¿Cómo determinamos el volumen sanguíneo adecuado? El volumen sanguíneo adecuado es útil conocer el estado físico y la historia clínica del paciente. Es imperativo la observación continua del estado mental del paciente antes de iniciar la anestesia. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, los sonidos respiratorios, el volumen urinario. Si el volumen de orina es adecuado, sin el uso de diuréticos, vamos a saber que existe suficiente o una presión arterial adecuada, una circulación renal adecuada, existe suficiente fluido plasmático de composición adecuada, ¿no? Y en cuarto lugar, un buen volumen urinario de 0,5 a 1 ml por kilo por hora muestra que hay circulación adecuada en los otros órganos. Entonces, este volumen plasmático, ¿no?, de 4 a 4,5%, si el paciente pesa 70 kilos, ¿no?, hacemos la regla de 3, de 100 kilos, de 4 litros en el plasma, 70 kilos más o menos equivale a 2,8, ¿no?, litros en plasma, 2.800 centímetros cúbicos. Si hablamos nosotros del hematocrito, que es de 45%, en 100 ml tenemos 45 células y 55 ml de plasma. Y entonces el volumen sanguíneo, 100 ml de sangre, 55 ml de plasma, ¿no?, vamos a tener los litros del volumen sanguíneo, que es más o menos 5.090.9 ml de sangre, que equivale a 5 litros. Estamos hablando especialmente de 70 kilos de un varón. En la mujer, si nosotros hacemos los cálculos, nos va a salir más o menos de 4 litros y medio. Cuando hablamos de fundamentos también, hablamos de la distribución de fluidos administrados por vía endovenosa. Que quede bien claro que la distribución de fluidos administrados por vía endovenosa no es la cuestión de desesperarse, es ver cómo está nuestra célula, ¿no?, y qué solución le vamos a poner. Si una célula está en estado hipertónico, isotónico, hipotónico, vamos a ver qué es lo que tenemos que estudiar acá. Entonces, vamos a tener que ver en esta administración endovenosa la cantidad de proteína y de sodio. Cuando vemos la cantidad de proteína y de sodio contenidos en el fluido endovenoso, eso nos va a determinar en cuál espacio va a permanecer el líquido. Entonces, yo tengo que ver si tengo proteínas, tengo sodio, ¿dónde va a estar? ¿En el intra o en el extracelular? ¿O en el intravenoso, en el espacio intersticial? Y entonces es por eso que esta distribución de fluidos sanguíneos por vía endovenosa, si no conocemos la fisiología, ¿no?, vamos a colocar soluciones hipertónicas o colocamos generalmente las soluciones hipotónicas. Y entonces, ¿qué espacio es el que yo voy a tener? En segundo lugar, la sangre que tiene cantidades normales de proteína, sodio y plasma permanecen en el espacio intravascular. Aumenta el volumen sanguíneo y también, por ende, me conviene aumentar el retorno venoso. En tercer lugar, la solución salina, ¿no?, al 0,9% o 9 por mil, o lactato Ringer, ¿no?, que contienen cantidades normales de sodio, pero ninguna proteína. Entonces, esto se va a dispersar al espacio intravascular y al espacio intersticial. Ojo, cuidado, ¿no? Ojo. Para aumentar el volumen sanguíneo y el retorno venoso en el mismo grado que una transfusión de sangre, es preciso administrar el triple de solución salina o el triple de solución de lactato Ringer.
Entonces, una vez que nosotros hemos administrado la solución de salina, la solución de lactato Ringer, en cuarto lugar, la dextrosa al 5% en agua. Esta no contiene proteínas, ni tampoco contiene sodio. Circula libremente, ¿no?, en todos los espacios y tiene un efecto mínimo sobre el volumen sanguíneo o el retorno venoso. No tiene ninguna utilidad en el tratamiento hipovolemia o reemplazo de fluidos. Entonces, yo lo que tengo que tener es sodio, ¿no? Tengo que tener proteínas, ¿no?, en el plasma para yo administrar las soluciones de líquidos. En este manejo, ¿no?, haciendo el reemplazo de fluidos por vía endovenosa, ¿no?, para corregir las pérdidas preoperatorias del tercer espacio, ¿no?, seguimos esta regla, ¿no?, de este cuadro de la corrección de hidratación de solución isotónica, ¿no? Entonces, estimamos la severidad de la deshidratación en el paciente. Usamos una misma solución, vemos el peso del paciente para estimar en esta tabla los requerimientos de líquidos y administraron la mitad de ello en el 0,9 por mil de solución salina, lactato Ringer, en la primera hora, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la primera hora, ¿no?, de ese porcentaje en una hora, tenemos que pasar el 50%. En la segunda mitad, el 0,45% de dextrosa durante las 4 horas siguientes, el 25%, ¿no? Y algunos pacientes necesitan lactato o solución salina como reemplazo. Un buen flujo sanguíneo urinaria no es lo que nos va a guiar, ¿no? Agregamos 10 milimoles de potasio a cada 500 ml de fluidos. Entonces, si nosotros vemos el cuadro, ¿no?, la severidad, mediano o leve, peso en kilos. Hay diferentes fórmulas, ¿no?, para nosotros. Entonces, estas reglas generales para usar la solución salina o lactato Ringer para reemplazo de pérdidas del tercer espacio o otras durante la cirugía, por ejemplo, en un mínimo trauma de los tejidos. Mínimo trauma de los tejidos, ¿a qué me voy a referir? Por ejemplo, a una herniorragia, una apendicectomía, ¿no? Mínimo trauma. Ahora, ustedes dirán, pero el trauma mínimo en una apendicectomía es de acuerdo a lo que nosotros vamos a ver qué cantidad de líquido se puede provocar la deshidratación. Y ahí aplicaremos 4 ml por kilo por hora. Seguimos con los traumas moderados, ¿no?, de 6 ml por kilo por hora en cirugías, por ejemplo, intraabdominales, electivas. Cirugías intraabdominales, el corte que realizan los cirujanos es más o menos de 10 a 15 centímetros, ¿no? Entonces, ahí va a haber un trauma moderado. Entonces, administramos 6 ml por kilo por hora. En los traumas severos, nosotros vamos a tener, ¿no?, 8 ml por kilo por hora. Entonces, no tenemos que tener en cuenta el goteo más rápido o más lento. Si nosotros goteamos más rápido, puede ser necesario para mantener el volumen urinario. No es recomendable, ¿no? Hay que siempre tener el 50% de sus requerimientos del balance hídrico que hemos hecho en el ingreso del paciente con las medidas que tienen, pueden ser de 2-4-1, ¿no? Entonces, en los traumas severos, moderados y los tejidos, tenemos que tener en cuenta el tiempo quirúrgico que va a transcurrir. En las transfusiones de sangre, ya en la clase anterior hablamos, debe ser dada únicamente con indicaciones específicas, como el nivel de hemoglobina, si está apropiado o no. Entonces, va a depender de la condición física del paciente y la enfermedad. Además, tenemos que tener en cuenta las pérdidas de sangre previas o anticipadas. Muchos pacientes que pierden sangre
solo requieren solución salina, ¿no? O lactato Ringer. Generalmente, los pacientes que ingresan a sala de operaciones ya deben estar estabilizados, puesto que se le ha repuesto la pérdida de sangre, pero sí solo tiene el 15% de la pérdida de sangre. Me estoy refiriendo a 1 litro, 1,5 litros. Pero si este paciente ya pierde 2 litros, por ejemplo, el 20 a 25% de sangre, ya tenemos que estar pensando en la solución salina, tenemos que estar pensando en los coloides y por último, la transfusión sanguínea, ¿no? Cuando vemos la terapia endovenosa de mantenimiento, ¿no?, se efectúa con el 5% de dextrosa en 0,45 de solución salina, ¿no? Acá hay un problema de la terapia endovenosa de mantenimiento del 5% de dextrosa. Algunos solo mantienen solo con la solución salina, ¿no?, al 9 por mil, y otros mantienen primero solución salina, después de dextrosa, pero en 0,45% de la solución salina. Entonces, si yo tengo, ¿no?, este mantenimiento, puedo alternar, ¿no?, frascos de 5% de dextrosa en agua y alterno con solución salina, y vamos a tener también el mismo efecto, ¿no? Lo que hay que cuidar es si hay la hipernatremia o hiponatremia. En el reemplazo endovenoso en pacientes pediátricos para pérdidas del tercer espacio, trauma quirúrgico y pérdidas sanguíneas, vamos a ver que es similar a los adultos, alternando solución salina con dextrosa. Y aquí nos preguntamos, ¿quién soporta más la hipernatremia, los niños o los adultos? ¿No? Entonces, los niños son los que soportan más, ¿no?, a una hipernatremia. Entonces, el cloruro de sodio, ¿no?, se reemplaza con la dextrosa, pero muchos lo dejan solo con la dextrosa al niño. Entonces, estamos viendo que ese manejo no está del todo bien. En este reemplazo, ¿no?, de endovenoso de pediatría, si vemos el volumen sanguíneo y los espacios líquidos son pequeños, es fácil para nosotros administrar demasiado o bien suficientes fluidos endovenosos. Y entonces aplicamos esta regla de mantenimiento de fluidos en 24 horas. Administramos 0,45% salina en 5% dextrosa. Este es para niños, por favor. Más 10 ml de potasio en cada 50 ml de fluidos de adición y reemplazo de otras pérdidas, ¿no? Aplican acá la fórmula del 4-2-1. Las guías generales para otras pérdidas del tercer paso durante el de trauma mínimo, 4 ml de espirocolorora, trauma moderado, 6 ml, y trauma severo, 8 ml por kilo por hora. En los fundamentos de fluidos, también vamos a ver el mantenimiento de los casos pediátricos. El 5%, ¿no?, el 5% de dextrosa en salina al 0,45%. Las fórmulas de fluidos para mantenimiento durante 24 horas, ¿no? Seguimos también nosotros, acá nuestro gráfico, ¿no? Seguimos nuestro gráfico, ¿no? Y vamos a ver que los primeros 10 kilos, lo que les di a la fórmula de los 4-2-1, primeros 10 kilos son 4 ml por kilo por hora, más o menos 100 ml kilo en 24 horas. Los segundos 10 kilos, ya el paciente pediátrico está pesando 20 kilos, 12 ml por kilo por hora, 50 ml por kilo en 24 horas. Y el resto es 1 ml por kilo por hora, ¿no? Si el paciente pediátrico pasa de los 20 kilos, 21, 22, 30 kilos, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos por 1 por kilo en 24 horas ml. Si tenemos niños de menos de 10 kilos de peso, ¿no?, vamos a aplicar también la fórmula de recién nacidos infantes, ¿no?
vamos a ver que y algunos niños pueden necesitar el 10% de dextrosa durante y después de la cirugía. Siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la hiperglucemia. La hiperglucemia es una respuesta normal al estrés quirúrgico, ¿no? Todo paciente pediátrico sufre de estrés quirúrgico. Altos niveles de glucosa en sangre son comunes durante la operación, ¿no?, en adultos y en niños. Por eso es que es importante la evaluación de la glucosa antes, durante y después de la intervención quirúrgica, ¿no? Especialmente en operaciones prolongadas que pueden tener estos pacientes. Vamos a ver ahora qué consideraciones respiratorias en anestesia. Las consideraciones respiratorias en anestesia, para optimizar el manejo de estos pacientes críticos en anestesia, es fundamental comprender los principios de la interacción cardiopulmonar. El objetivo, ¿no?, desde el punto de vista fisiológico, de la interacción entre el sistema circulatorio y el sistema pulmonar, esta interacción de los dos, es optimizar la entrega de oxígeno, ¿no? Una entrega de nutrientes a los tejidos y dar cuenta de la demanda metabólica, especialmente en situaciones donde la fisiología normal se ve alterada. ¿Cuándo se ve alterada? Cuando empezamos a dar nosotros anestesia, ¿no? Entonces, es una fisiología anormal. Entonces, el anestesiólogo tiene que corregir, regular, ¿no?, esa alteración fisiológica que nosotros hemos alterado. Como es el caso de los pacientes pediátricos críticamente enfermos, ¿no? Entonces vemos nosotros, ¿no?, durante una enfermedad crítica, si alguno de estos dos sistemas, respiratorio o cardíaco, falla, puede ser juntos o por separado, ¿no? Como vemos nosotros, el resultado final es una inadecuada entrega de oxígeno tisular. Y si hay una inadecuada entrega de oxígeno y nutrientes tisular, se puede producir a una isquemia, ¿no? ¿Y por qué no decirlo? Después de la isquemia hay una disfunción progresiva, falla multiorgánica, ¿no? Y esto nos puede llevar a la muerte. Si nosotros vemos esta interacción, ¿no?, queremos abordar de forma didáctica los principales conceptos fisiológicos involucrados en la interacción cardiopulmonar y cómo estos se ven afectados frente a las intervenciones que realizamos en el manejo de los pacientes críticos. Entonces, la palabra clave, ¿no?, vamos a tener que esta interacción cardiopulmonar, vamos a tener una acción intratorácica, la presión y la función ventricular. Si yo me refiero a función respiratoria, el volumen pulmonar; si yo me refiero a función cardiovascular, frecuencia cardíaca, la precarga, la contractilidad y la poscarga, ¿no? Y en la respiración espontánea, ventilación a presión positiva, que es lo que damos nosotros en anestesia, y aumentamos la presión intratorácica. Otras consideraciones en la parte respiratoria, ¿no?, es tener en cuenta la respiración externa, la respiración interna. En la respiración externa, la absorción de oxígeno y eliminación del CO2 de la sangre a través de los pulmones, ¿no? La respiración interna consiste en el intercambio de oxígeno y CO2 en la sangre y en los billones de células del cuerpo. Si nosotros tenemos en esta perfusión, intercambio de oxígeno, ¿no?, a la circulación sanguínea y los tejidos, la metabolización de este oxígeno, ¿no?, la producción de energía y la eliminación de CO2. Entonces, si nosotros tenemos
en cuenta, en reposo, las células de un adulto medio usan más o menos 250 ml de oxígeno y producen 250 ml de CO2 por minuto. Cuando es necesario, las células usan hasta 20 veces más el oxígeno y producen 20 veces más CO2, ¿no? Entonces, si yo tengo este conocimiento, ¿no? El oxígeno y los nutrientes son usados por las células para producir energía, CO2 y agua, como se ha visto en la fisiología. Entonces hablamos nosotros del metabolismo celular. En el metabolismo celular es ineficiente cuando el nivel de oxígeno ofrecido es insuficiente. Esta insuficiencia decrece la producción de energía. Entonces estamos hablando, ¿no?, de ausencia de oxígeno y vamos a ver un rendimiento total de energía de 2 ATPs en la parte anaerobia. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno. Mientras que en la parte aerobia, lo normal de la glucólisis hasta el rendimiento total de 38 ATPs. En el ciclo de Krebs, en la oxidación del piruvato, esto ya ustedes lo conocen. Entonces, si yo tengo entendido, ¿no?, la energía y acumulación de ácidos tiene efectos adversos a las células en este sentido. El cerebro, el corazón, el hígado y los riñones van a funcionar inadecuadamente. El único tratamiento efectivo consiste en suplir a las células cantidades normales de oxígeno, pero no como se hace en emergencia o como los internos de medicina lo hacen, ¿no? Que llega el paciente, ausencia de oxígeno, 2 ATPs y le ponen un flujo de oxígeno de 10 ml por litro, ¿no? Entonces tenemos que ver, dependiendo de la situación, de la condición del control de las vías respiratorias, depende también de la ventilación, depende del oxígeno, la cirugía, de los antibióticos, ¿no? El bicarbonato de sodio y esteroides no son de gran ayuda, ¿no? Ya se hace trabajos de investigación ahora que el bicarbonato no es muy bueno utilizarlo en pacientes críticos. Tampoco los corticoides, ¿no? No es de gran ayuda para tratar los problemas básicos. El aire, si nosotros vemos que en el aire el oxígeno tenía una concentración del 21%, y por ello se dice que cuando el paciente respira aire, la fracción inspiratoria de oxígeno es de 0,21 o también el 21%, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que los demás gases, el nitrógeno, el argón, el CO2, 0,03, el oxígeno es 0, ¿no? O es el 21% o 0,21, ¿no? Esta relación que nosotros vemos de la presión total de los gases a nivel del mar, que es 760 milímetros de mercurio, es muy diferente acá en la altura. En la altura no llega ni a 500, ¿no? 480, 486 milímetros de mercurio. Entonces, esta relación considerada en anestesia es muy importante. Nosotros no podemos hablar. Esto sí se mantiene, el 0,21%, pero la presión total de los gases va a diferir, ¿no? Entonces, esta relación en el nivel del mar, ¿no?, va a ser igual o a mayores alturas, pero a mayores alturas lo que vamos a tener el problema, las cantidades de moléculas de oxígeno y las cantidades de moléculas de nitrógeno, ¿no?, van a ser menores. Entonces la presión también es menor. Entonces a grandes alturas se produce la desaturación, ¿no? Lo que se conoce como el soroche. Entonces, las presiones totales, si nosotros vemos acá, que es a nivel del mar,
La presión normal a nivel del mar, ¿no? La presión barométrica, que es 760 milímetros de mercurio, ¿no? Vamos a tener que el gas inspirado, ¿no? Va a ser 159 el dióxido de carbono, el gas expirado 120, la sangre arterial del 100, el oxígeno, en la sangre venosa 40 y el dióxido de carbono 47. Entonces, este intercambio de gases acá en la altura, en anestesia, tienen que tener conocimiento. ¿Cómo es este intercambio de gases si tengo una presión parcial de oxígeno inferior, una presión parcial de CO2 inferiores? Porque esto va a tener un intercambio de entrada y salida de gases, entrada de oxígeno, salida de CO2. Entonces, este intercambio gaseoso se va a ocurrir en los pulmones. Y esto va a diferir en cada uno de los órganos a nivel de la circulación, ya sea en el corazón, ya sea en el riñón o también en el hígado. Para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta y conocer bien la anatomía básica. En las cavidades nasales, ¿no? Huesos turbinales, ¿no? Como turbinas, donde el aire es filtrado, ¿no? El aire es humidificado, el aire es calentado. En la faringe, el aire y alimentos usan el mismo espacio. En la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, la parte más estrecha de las vías respiratorias del adulto. En la tráquea, todos los cartílagos son semicirculares, excepto en el cricoides, ¿no? Que es circular, que es donde nosotros hacemos la traqueostomía o también hacemos lo que se conoce, ¿no? Como sistema JET para la ventilación en una asfixia, ¿no? En los bronquios, los tubos aéreos más grandes, el bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo. Los bronquiolos, ¿no? Existen miles de estos tubos aéreos pequeños. Si bien desarrollan, ¿no? musculatura parietal, puede contraerse y causar broncoespasmo y sibilancias. Y los bronquiolos terminales, existen millones, ¿no? de túbulos aéreos que van a terminar en los alvéolos. En anatomía también básica, nosotros tenemos que tenerlos al conocer también anatomía de los alvéolos pulmonares, ¿no? En los alvéolos pulmonares existe aproximadamente 300 millones de pequeños sacos aeríferos, ¿no? El oxígeno y el CO2 son intercambiados entre la sangre y el aire a través de la membrana alveolo capilar que separa al alveolo de los capilares. Esta membrana tiene una superficie que es de 40 veces más extensa que la superficie del cuerpo. Si el alveolo colapsa, ¿no? o está lleno de sangre, fluidos o pus, el oxígeno y el CO2 no podrán cruzar la membrana. La pleura es una membrana fina, elástica. La pleura visceral cubre la superficie de los pulmones. La pleura parietal tapiza la pared interior del tórax y ambas pleuras se van a deslizar. El espacio pleural es un espacio virtual entre las dos membranas. Aire, sangre o pus pueden separar las dos pleuras y causar en este espacio, ¿no? neumotórax, hemotórax o piotórax. La frecuencia respiratoria, número de respiraciones por minuto, ¿no? Un adulto normal en reposo respira de 12 a 15 veces por minuto. En los infantes y niños respiran más rápido, ¿no? 16, 18.
el volumen total de aire corriente, volumen exhalado en una respiración. En un adulto normal, el reposo exhala más o menos de 400 a 500 ml en cada respiración. La ventilación minuto es el volumen de gas exhalado en un minuto. Volumen de gas exhalado por minuto, que se traduce en frecuencia respiratoria por volumen tidal. Las ventilaciones minuto, que son de 5 a 6 litros en un adulto normal. La capacidad vital, que es el volumen de gas máximo que puede ser exhalado después de una inspiración forzada. En el adulto tiene una capacidad vital más o menos de 4 a 6 litros. Entonces, la capacidad funcional residual o aire de reserva, ¿no? En el adulto normal es de 1500 a 2500 ml. El oxígeno en el aire de reserva permite oxigenar los capilares entre dos respiraciones. Los pacientes pediátricos, las pacientes embarazadas a término y pacientes con distensión abdominal tienen disminuida la capacidad funcional residual. Por lo tanto, estos pacientes se vuelven hipóxicos si no son oxigenados y ventilados debidamente. La anestesia raquídea, dependiendo del nivel que nosotros estemos colocando la anestesia, ¿no?, disminuye la capacidad funcional residual. En la anestesia general, disminuye la capacidad funcional residual en un 20%. Y durante el laringoespasmo, que se puede provocar generalmente al despertar o producir una apnea, el oxígeno de la capacidad funcional residual será rápidamente extraído por los capilares pulmonares. Y el paciente se va a tornar hipóxico. Es importante, entonces, la capacidad funcional residual contenga tanto oxígeno como sea posible durante la intubación. Mejor aún durante la extubación, pues la hipoxia puede ocurrir fácilmente en estos periodos, tanto en el pre y en el post. La capacidad pulmonar total, ¿no? Ya habíamos visto al final de la inspiración normal. Al final de la inspiración normal, el volumen corriente es 500 ml, el volumen de reserva expiratoria es 1100 y el volumen residual es 1200, para hacer un volumen de reserva inspiratoria de 3000 ml, 3 litros. Entonces, la capacidad pulmonar total, volumen contenido en la inspiración máxima. La capacidad inspiratoria, el volumen residual, el que queda después de una expiración máxima, ¿no? La capacidad vital, volumen de gas exhalado, desde la capacidad pulmonar total y el volumen residual, y el volumen corriente, ¿no?, en adulto aproximadamente es de 7 litros. Entonces, tenemos que tener entendido que el espacio de las vías de conducción ocupado por el gas que no participa en el intercambio va a denominarse el espacio muerto, que es aproximadamente, que es igual al peso corporal, pero calculado en libras. ¿Qué terminología vamos a utilizar en anestesia? La terminología que utilizamos en anestesia, estamos hablando de inhalación, inhalar, ¿no? Para que el aire entre a los pulmones es necesaria una presión negativa. Ojo, presión negativa, estoy hablando de presión negativa, creada por los músculos respiratorios que aumentan el tamaño de la capacidad torácica. Las costillas se mueven hacia arriba y afuera. Los músculos del cuello se elevan las costillas. El diafragma se contrae y se aplana.
Por lo tanto, los nervios frénicos bilaterales van a controlar al diafragma y se originan en segmentos cervicales C3, C4, C5, ¿no? Entonces, este término inhalación que nosotros tenemos entendido en anestesiología, es nada más, y la exhalación, ¿no? La exhalación, para que el aire salga de los pulmones, es necesario que se cree una presión positiva en el tórax por los siguientes mecanismos: retracción de los tejidos elásticos del pulmón y las paredes del tórax, relajación de los músculos intercostales, ¿no? Estos músculos intercostales y el diafragma. Por lo tanto, el diafragma va a ascender. La contracción forzosa de los músculos abdominales, ¿no? Que puede ser durante el ejercicio, el asma o la tos. En anestesiología, generalmente, la tos es lo que nosotros vemos en esa prueba funcional. Ahora, otro término es la tos. Los receptores de la tos se concentran especialmente en la laringe y en la carina, ¿no? Entonces, los otros puntos de ramificación importantes de las vías respiratorias, ¿no? También puede encontrarse en los senos, en los canales auditivos, en el esófago, en el abdomen y en los revestimientos del corazón, revestimientos pulmonares. Esos son los sitios. Entonces, está producida tos en estas situaciones de receptores, una inspiración profunda que va a deprimir el diafragma y va a cerrar las cuerdas vocales. La mayoría de pacientes durante, ¿no?, la anestesia tiene una tos inefectiva. Entonces, en el dolor posoperatorio traumático, en la anestesia raquídea depende del nivel, ¿no? En la distensión abdominal, la depresión del sistema nervioso central por anestesia general, puede ser por trauma o puede ser medicamentoso. Asimismo, también hay una tos inefectiva en el derrame pleural, bronquitis crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro término son las secreciones. Las secreciones, ¿no?, son células que tapizan la tráquea, ¿no?, los bronquios, los bronquiolos, ¿no?, producen gran cantidad de secreciones. Estas células tienen cilios, ¿no?, que mueven las secreciones a la laringe. La función de los cilios, ¿no?, es atrapar organismos y materiales extraños. Las medicinas en anestesia, los opiáceos y tabaco deprimen la actividad ciliar, por lo tanto, se va a retener prácticamente, ¿no? Entonces, esta función de los cilios, como es atrapar, ¿no?, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en la disminución de la luz bronquial, ¿no? Bronquio contraído, exceso de secreción, ¿no? Y ya participan acá los mediadores inflamatorios, los mastocitos sensibilizadores, ¿no? Pero este tiene una acción simpática y parasimpática para el control, ¿no?, de las secreciones. En los estímulos respiratorios, vamos a tener que lo que principalmente determina cuánto respiramos es el nivel de CO2 en la sangre. Esta inervación autónoma, ¿no?, vamos a ver que en el dorsal del vago, en los centros respiratorios, ¿no?, y vemos todo el núcleo del tracto solitario, el núcleo del vago, etcétera, etcétera, ¿no?, los efectores en la parte del parasimpático y en la parte del simpático, el terminal simpático, en los plexos pulmonares, ¿no?, axones simpáticos postganglionares, ¿no?, de T2 a T6, esos son los centros respiratorios del tallo. Entonces, el CO2 arterial es regulado dentro de límites muy estrechos. Como resultado del metabolismo, el CO2 es constante, ¿no?
Este es constantemente producido por las células. Niveles muy altos o muy bajos de CO2 arterial puede interferir con la función celular y afectar el sistema cardiovascular, afectar el sistema pulmonar, renal y el sistema nervioso central. Entonces, estos términos en los estímulos respiratorios, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de regulación de la respiración. Tengo que conocer a nivel pulmonar, a nivel bronquial, cuáles son los sitios, ¿no?, de estimulación que yo voy a tener para mejorar la ventilación. La disminución de ventilación minuto, vamos a ver que va a aumentar el CO2 arterial. En una persona normal, aumenta el CO2 arterial, hace que el cerebro envíe señales a los músculos respiratorios. Estos se van a contraer más frecuentemente. La respiración minuto aumenta y los pulmones eliminan más CO2 y consecuentemente su nivel en sangre va a disminuir y vamos a tener la hipocarbia. Hipoventilación, hipocarbia, ¿no? Y el CO2, acuérdense, cuando hacen los cursos de reanimación cardiopulmonar, es más importante que el oxígeno para mí, ¿no? En segundo lugar, los síntomas y signos de alto nivel de CO2 arterial incluyen, ojo, con las anestesias para cirugías laparoscópicas, por ejemplo, donde utilizan bastante CO2 intraabdominal. El paciente cuando está despertando, ¿no?, refiere cefaleas, sube la presión arterial, la taquicardia, ¿no? Hay arritmias, taquimia, respiración profunda, rubor de la piel, por una hipercarbia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros tener en cuenta en estos estímulos respiratorios, no estar aumentando el CO2, ¿no? Entonces, a pesar del intento consciente del paciente, se aumenta la ventilación minuto. El alto nivel de CO2 arterial puede persistir, por ejemplo, en un paciente con asma, enfermedad pulmonar crónica o obstrucción de vías aéreas. La disminución de la ventilación minuto aumenta el CO2 en la sangre, hipoventilación, ¿no? En una persona normal, el aumento, si nosotros vemos esta ventilación minuto, el nivel por arriba del valor normal de CO2 arterial resulta en alta presión intracraneal. El nivel de lo normal de CO2, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer una hipotensión controlada. La hipotensión controlada la hacemos con disminuyendo el CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener niveles por arriba de lo normal, ¿no? Va a aumentar la presión intracraneal. Si están operando un cráneo, si aumenta la presión intracraneal, va a haber mayor sangrado y el cirujano no va a poder trabajar. Por lo tanto, yo tengo que hacer una hiperventilación, disminuir el CO2, ¿no? Y bajar la presión intracraneal. Asimismo, las medicinas en anestesia, especialmente los opiáceos, los sedantes, deprimen la reacción cerebral al CO2 y permite que el nivel se eleve. Mucho cuidado en los fentanilo, ¿no? Midazolam, fenobarbital, todos los que tienen que tener con la sedación y los opiáceos. Y hay una interacción de los opiáceos con los sedantes porque tienen el mismo receptor, los receptores GABAérgicos, ¿no? Y los niveles supranormales de CO2 arterial se tratan ventilando al paciente. Asimismo, también tengo que mencionar, ¿no?, que el CO2 arterial va a aumentar. El alotano, el tiopental, el diazepam, la morfina, la petidina, la pentazocina, esos son los que van a deprimir la respuesta, ¿no?, aún el CO2 arterial, ¿no?
Entonces, este permite el aumento. La ketamina, el éter administrado en dosis apropiadas, no resultará en CO2 elevado. En altas dosis, estas medicinas se elevarán el CO2 arterial. Otro estímulo respiratorio es la ventilación un minuto. Cuando es alta, disminuye el nivel de CO2 arterial. Entonces, en la hiperventilación, ¿no? Los quimiorreceptores periféricos, hay una hiperventilación, hay una alcalosis, una hipocapnia en los quimiorreceptores centrales. Y entonces la ventilación continúa aumentando durante toda la estadía, especialmente acá en la altura, en el fenómeno de aclimatación ventilatoria, por compensación renal de las alcalosis y la reducción de la inhibición central por aumento de la quimiosensibilidad periférica. Entonces, vamos a hablar de una hipoxia, hiperventilación, alcalosis, hipocapnia, ¿no? Si nosotros hablamos de ventilación minuto, ¿no? La disminución del CO2 hace que el cerebro envíe menos señales a los músculos respiratorios, que se contraen con mucha frecuencia. La ventilación minuto va a disminuir el CO2 arterial, pues los pulmones eliminan menos CO2. 6 razones por las cuales el paciente no respira bien al final la anestesia. ¿Por qué no respira bien el paciente? Tenemos una hiperventilación que está refrisada acá en estos quimiorreceptores periféricos. Tenemos también la sobredosis de anestésicos que va a bloquear estos quimiorreceptores y varoreceptores. Los residuos relajantes musculares, ¿no? Los residuos de relajantes musculares en la membrana celular, especialmente en los receptores iónicos del sodio, ¿no? La hipotermia, la temperatura del cuerpo también que bloquea el desequilibrio hidroelectrolítico y los problemas del equilibrio ácido-base, ¿no? Estos problemas de equilibrio ácido-básico estimulan los quimiorreceptores carotídeos en las consecuencias. Hay una hiperventilación y activación del sistema adrenérgico. ¿Qué factores de estimulación respiratoria en un nivel bajo de oxígeno en la sangre, ¿no? Hemos dicho que esto es menos estimulante que un alto nivel de dióxido de carbono. Bajos niveles de oxígeno en sangre ocurren cuando hay una obstrucción de vías respiratorias. Hay una hipoventilación. En la anestesia, para tener ese margen de seguridad, no use menos del 40% de oxígeno durante la anestesia. Asimismo, también otros estímulos a nivel porque producen niveles bajos de oxígeno son los alvéolos colapsados o llenos de fluidos, de secreciones que impiden que el CO2 difunda por los capilares. Asimismo, también otro estímulo son las acidosis metabólica, que constituye, ¿no?, un gran estímulo para la respiración. Podemos hablar también de los circuitos anestésicos, ¿no? Los circuitos anestésicos proveen oxígeno y gases de anestesia. Asegurarse que el filtro de soda cálcica, soda cálcica, en el circuito circular que esté funcionando adecuadamente. El color tiene que ser blanquecino. Cuando es morado, ya está sobresaturado, se tiene que cambiar. Y también nosotros aseguramos que la válvula no reunione en el circuito EMO, ¿no?, que está más adelante. Entonces, esta válvula, reinhalación, a veces se atasca, ¿no? Debe mantenerse abierto y que el magneto de los fuelles estén ubicados correctamente para la válvula en uso. El magneto es activado cuando se usa la válvula, ¿no?, AMBU-E.
todos los circuitos anestésicos, ¿no?, que nosotros utilizamos, estos circuitos de anestésico, son los que proveen oxígeno y gases anestésicos, ¿no? Entonces, el circuito de McGill requiere por lo menos de 6 litros de flujo y que la bolsa, ¿no?, esté llena cuando se use respiración espontánea. El circuito de McGill no debe ser usado en respiración controlada, salvo que se use un gran flujo y el circuito se use frecuentemente. En sala de operaciones, este sistema de respiración que nosotros tenemos también, ¿no?, es el circuito de McGill. Ya en el sistema de Ayers, ¿no?, debe tener un flujo de gas mínimo igual a 3 veces la ventilación minuto del paciente. Esto para prevenir la reinhalación de CO2. La ventilación minuto en niños es aproximadamente de 200 ml por kilo de peso. Y nosotros siempre, en el uso que hacemos, es de 3 litros de flujo. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios en consideraciones de anestesia? Síntomas respiratorios: la disnea, que puede ser causada por el ejercicio, por la obstrucción de vías respiratorias, la constricción de los bronquiolos, la insuficiencia cardíaca, ¿no?, que esta insuficiencia resulta, ¿no?, en disminución del oxígeno arterial que llega al cerebro. Gran pérdida, ¿no?, de sangre va a disminuir la cantidad de sangre y el oxígeno que llega al cerebro. La acidosis diabética o acidosis metabólica, la hemorragia cerebral, ¿no?, el trauma torácico, que puede causar dolor, el neumotórax, el hemotórax o el piotórax, ¿no?, que son la disnea que es causada por estos. El esputo excesivo o un cambio de color, ¿no?, la hemoptisis o esputo sanguíneo. Puede ser causado por un tumor, infarto pulmonar, trauma, insuficiencia cardíaca izquierda, bronquitis, neumonías o tuberculosis. Y un esputo verde espeso puede ser también, como ustedes saben, en neumonías bacterianas. ¿Cuáles son estos signos respiratorios que yo puedo encontrar? Respiración rápida. La respiración rápida y o profunda, ¿no?, es el efecto de la anestesia, el dolor, el miedo, la histeria, la lesión cerebral, la acidosis, la hipoxia o en el incremento del CO2. La respiración lenta o una respiración superficial puede aparecer cuando el paciente está dormido o bajo anestesia. Por ejemplo, en sobredosis de medicinas, lesión cerebral o debilidad de los músculos respiratorios. La palidez y cianosis pueden ser signos de hipoxia. La expiración forzada y las sibilancias, esta es la que vamos a encontrar en el asma, ¿no?, cuerpos extraños en las vías respiratorias, en la obstrucción parcial de las mismas, insuficiencias cardíacas o bronquitis crónicas. Los rales y crepitaciones se van a escuchar cuando los alvéolos colapsados se van a distender. Son sonidos continuos. Y los sonidos bronquiales son sonidos discontinuos que se escuchan cuando los bronquios y bronquiolos tienen secreciones. Por lo tanto, las respiraciones inadecuadas se reconocen cuando los siguientes están ausentes, ¿no? Los movimientos de la pared torácica, los movimientos abdominales, movimientos de aire a través de la nariz o la boca y los ruidos respiratorios en los pulmones. La obstrucción de las vías aéreas, ¿cómo vamos a reconocerlas? Entonces, reconocemos nosotros por la retracción del tórax, ¿no?, y el aspecto inferior del cuello, especialmente en niños.
El balanceo del abdomen. La respiración es tóraco-abdominal, ¿no? Y a veces los pacientes con anestesia respiran más con el abdomen que con el tórax. Los ruidos de la nariz y la boca, ¿no? Es fácil nosotros acercarnos, ¿no? Y escuchar. El paciente trata desesperadamente de cambiar de posición, lleva las manos a la garganta o se come de cuello lateral. Ya observamos nosotros cianosis o palidez, ¿no? Generalmente signos de poco valor cuando el paciente ya está despierto. Se, si nosotros vemos, ¿no? Bueno, este término lo ponen ahí en la literatura. Si el paciente parece subir de obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Es porque este paciente va a tener obstrucción de las vías aéreas en un paciente entubado. Y esos vamos a ver en inhabilidad de ventilar al enfermo con ambubaj o con boca soplando el tubo. Hay una obstrucción, hay un cuerpo extraño en las vías aéreas. El ventilador suena la alarma o requiere presiones altas porque no está pasando el aire. Obstrucción completa se maneja removiendo inmediatamente el tubo endotraqueal y ventilando al paciente con mascarilla en la bolsa. Raramente el tubo endotraqueal puede estar obstruido por un manguito sobreinflado. Eh, no hemos visto hasta ahora. Desinfle el balón antes de extraer el tubo endotraqueal. No, por más que sea generoso las cuerdas vocales, siempre debes desinflar el baloncito, ¿no? No deje de observar al tórax y el abdomen. Si surgen dudas sobre las respiraciones, ¿no? Ventile al paciente. Si vemos que el paciente no cumple los criterios de ventilación espontánea normal, nosotros tenemos que seguir ventilando al paciente, dándole apoyo ventilador. ¿Cuál es la terapia de las enfermedades respiratorias? La terapia de las enfermedades respiratorias. Si nosotros damos oxígeno, máscara de oxígeno, si nos vemos con máscara, miren acá la máscara de oxígeno, entrega aproximadamente el 50% de oxígeno con un flujo de 8 litros por minuto. El Ambubag, el aparato de Einstein, Massington, Oxford, que tiene tubos, ¿no? Depósitos, se entregará hasta el 100%. Miren acá, este es aparato del el Ambubag, ¿no? Máscara, el Ambu, y conectado al oxígeno. Esto nos va a dar casi el 100%, al 50% que nos da una máscara. El sistema AIRES, ¿no? AIRES-T, que va a entregar hasta el 100% de oxígeno, ¿no? Y un aparato de Boyle del sistema circular que tenga un filtro absorbente del CO2 entregará más o menos el 100% de oxígeno con bajos flujos de oxígeno. Un reservorio de gases, bolsa, concertina, etcétera, caníster. Si las vías respiratorias nasales y orales no tienen obstrucción, un catéter nasal, este catéter nasal, o cánula entregará 40% de oxígeno a 3 litros por minuto. Si nosotros vemos cuál nos proporciona más oxígeno, no nos olvidemos que el oxígeno también hace daño. ¿Para qué lo voy a tener a un paciente con 100%, ¿no? Cuando lo puedo manejar con 40 y el resto, el 60%, lo pone el paciente, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? No tratar también a los pacientes haciéndoles daño, ¿no? Haciéndoles iatrogenia. Entonces, cuando hablamos de ventilación, ¿no? Hablamos de este Ambubag, hablamos de la respiración boca a boca, hablamos del sistema EMO, IRST o Boyle. Ventilará adecuadamente a un paciente cuya respiración es pobre, ausente o una ventilación obstruida. La posición es importante, los cambios fisiológicos en cada posición del paciente que deben conocerlos todos, ¿no? Los pacientes cuyos reflejos de tos se encuentran deprimidos por fármacos, opiáceos o anestésicos pueden eliminar secreciones más fácilmente cuando están en posición de cúbito lateral, ¿no? Los pacientes
Saliendo de la anestesia general, deben ser colocados en posición lateral, como esta, durante la recuperación inmediata. La tos, ¿no? Alentar y forzar al paciente a toser es la manera más efectiva de eliminar secreciones del pulmón. Se debe usar opiáceos cuando el enfermo tenga dolor por cirugía o por otras causas que hacen que el toser sea doloroso. Depresión de la tos. La actividad física y drenaje postural son muy beneficiosos. Otra terapia, la aspiración de la tráquea a través de la nariz, tubo endotraqueal o de traqueostomía. Pueden ser necesarios en pacientes que no puedan toser en forma efectiva. 2 a 3 ml, centímetros cúbicos, de solución salina instiladas, ¿no?, en la tráquea aflojan las secreciones. Entonces, ahí se hacen las aspiraciones de la tráquea. Aspiraciones traqueales que duren más de 10 segundos pueden causar hipoxia debido al colapso, ¿no?, alveolar. Los catéteres de aspiración deben ser estériles. Deben ser usados durante la aspiración para evitar que se introduzcan, ¿no?, gérmenes que produzcan infección de las vías respiratorias. La traqueostomía o intubación deberá llevarse a cabo cuando el paciente, ¿no?, no puede toser o expulsar las secreciones. Tiene vías aéreas obstruidas, es muy difícil, ¿no?, muy débil, no puede respirar por sí mismo y necesita un ventilador mecánico, como por ejemplo un paro cardíaco, sobredosis de medicinas, polio, después de ciertas operaciones mayores, y hoy en día se ha visto en la pandemia pacientes del COVID-19. ¿Cuál es la humedad del aire inspirado en las terapias de enfermedades respiratorias? El paciente con traqueostomía o intubación prolongada, el aire inspirado no será humidificado por las fosas nasales y por las secreciones, por lo tanto estarán secas y espesas. Las secreciones pueden obstruir parcial o completamente el tubo o la traqueostomía. La broncoscopía puede ser necesaria para extraer las secreciones. Los tubos torácicos, miren esos tubos de drenaje, una punta del tubo se coloca en la cavidad pleural para evacuar aire, para evacuar sangre, para evacuar pus después del trauma, ¿no?, infección o cirugía. La otra punta se coloca en el frasco de agua estéril que está abierto al aire y situado 2 a 3 pies debajo del paciente. El frasco debe permanecer por debajo del nivel del paciente. Las medicinas de uso en enfermedades respiratorias para tratar, por ejemplo, las sibilancias, ¿no? La aminofilina. Cuando nosotros hablamos de medicinas respiratorias, primero hablamos de antibióticos. En segundo lugar, broncodilatadores. En los broncodilatadores utilizamos, si nosotros vemos un paciente con sibilancias, utilizamos aminofilina, utilizamos epinefrina, utilizamos efedrina, isoprotenerol, atropina o esteroides. Tienen efectos secundarios serios, se deben usar con precaución. Los opiáceos para permitir que el paciente pueda toser. Los antitusígenos orales, todos los opiáceos deprimen la tos y la respiración. La codeína es usada con más frecuencia. Si hay secreciones, no se puede suprimir la tos, ¿no? Y por último, la medicación, ¿no? La medicación de enfermedades respiratorias, la oxigenoterapia. Otras consideraciones que debemos de tener en anestesia, ya en forma general, las dosis de medicina. Las medicinas que nosotros utilizamos
Puede ser mililitros, miligramos, microgramos, ¿no? Y los porcentajes que nosotros. 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. 1 gramo tiene 1000 miligramos y 1 miligramo de agua tiene 1000 miligramos. En segundo lugar, 1 ml de una solución al 1% contiene 10 miligramos de fármaco. Lo que resta es agua. Por lo tanto, 1 ml de una solución al 5% tiene 50 miligramos de droga. Por ejemplo, la bupivacaína. 13 ml de una solución al 6% tiene 180 miligramos de fármaco. 1 ml de una solución al 0,1% tiene 1 miligramo de droga. Y así, 1/4, 1 ml de solución al 0,9 tiene 9 miligramos de droga, ¿no? Que es el caso de solución salina. Algunas medicinas se miden en microgramos. La mayoría de pacientes críticos utilizamos microgramos. Hay 1000 microgramos en 1 miligramo. Entonces las conversiones son miligramos a microgramos. Si tenemos bomba de infusión, hablamos de miligramos. Si no tenemos bomba de infusión y queremos manejar o salvar a un paciente, hablamos de microgramos, microgotas. Entonces, 50 microgramos de fentanilo es igual a 0,05 miligramos de fentanilo. 200 microgramos de fentanilo, que es la dosis más para adultos, ¿no? 0,200 miligramos de fentanilo. 1000 microgramos de fentanilo, 1 miligramo de fentanilo. También podemos usar razones aritméticas en medicina. Una sustancia presentada como parte de una razón, ¿no? Es escrita como miligramo droga, miligramo de agua o solvente. Si nosotros utilizamos una solución de epinefrina, 1 en 1000, esto nos está diciendo que contiene 1 miligramo de droga en 1 ml, 1000 miligramos de agua, o 0,25 miligramos de epinefrina en 0,25 ml de agua. ¿Qué nos quiere decir? ¿No? Si yo utilizo epinefrina en bomba, ¿no? Y sé la concentración, entonces para poder infundir en bomba, ¿no? de la epinefrina, tengo que tener en cuenta en cuánto de solución. Generalmente son 2 miligramos en 250 en bomba. Y cuando utilizamos, si no tenemos bomba, utilizamos en 100 ml, 1 miligramo en 100 ml. Entonces, una solución de 1 en 100.000 tiene 1 miligramo de droga en 100.000 miligramos de agua. Una solución de 1 en 100.000 de epinefrina en agua contiene 1 miligramo en 100 ml de agua, 0,1 miligramos por ml. Esto lo convertimos a microgramos, ¿no? Minuto. Una solución de 1 en 100.000 de epinefrina en salina contiene 0,50 miligramos de epinefrina en 50 ml de solución. 0,25 miligramos en 25 ml. Estas relaciones vamos a hacer en la práctica. Ya un alumno estará encargado de la epinefrina en bomba y en volutrol. Una solución de 1 en 200.000 de epinefrina en salina, 0,25 miligramos de epinefrina en 50 ml y 0,15 miligramos en 30 ml. Más de una medicación se puede combinar en la misma solución. Por ejemplo, lidocaína con epinefrina. Lidocaína al 1% con epinefrina. 1 en 100 contiene 10 miligramos de lidocaína en 1 ml y 1 miligramo de epinefrina en 100 ml o 0, miligramos de epinefrina en 50 ml o 0,25 de epinefrina, que es lo que nosotros tenemos en las soluciones de lidocaína con epinefrina para anestesia. Durante la anestesia con alotano, cuando el cirujano inyecta epinefrina para lograr hemostasia, no debe usar más de 0,5 ml por kilo de peso si usa una solución de 1 de 200.000, ¿no? ¿Quiénes utilizan epinefrina? Por ejemplo, en las rinoplastías, en las cirugías de cabeza y cuello, ¿no? En las rinoplastías, ¿por qué se mueren los pacientes? ¿No? Estas medicaciones, ¿no? Silocaína con epinefrina. Un cartucho dental, ¿cuánto tiene? 8. Y si le pones 12 cartuchos y el paciente es coronario,
Entonces, tenemos el problema. Y nosotros utilizamos anestesia, alotano, ¿no? Entonces vamos a tener complicaciones severas. Entonces, no debe usarse más de 0,5 ml por kilo de peso si usas una solución de 1 en 200.000. Si la solución contiene lidocaína al 1 o 2%, es posible que contrarreste las arritmias ventriculares tan frecuentes cuando se usa la combinación de alotano y epinefrina. Entonces, la epinefrina con silocaína también tiene sus ventajas. En los aparatos de anestesia y oxígeno a presión, ¿no? Cuando se use el aparato de Boyle, ¿no? O similar es suma importancia el porcentaje de oxígeno que se use, pues este dispositivo puede entregar concentraciones letales de óxido nítrico, ¿no? En la fisiología. Para determinar el porcentaje de oxígeno de entrega, se va a dividir el volumen de oxígeno por minuto por el volumen total de gas por minuto. Si el aparato entrega 2 litros de oxígeno por minuto y 3 litros de óxido nítrico por minuto, va a ser un total de 3 más 2, 5 litros de gas. 2 de 5 por 100, el 40% de oxígeno. Miren, este tan bajo. El porcentaje de oxígeno es una mezcla de 1 litro de oxígeno a 4 litros de óxido nítrico, es 1 en 5 por 100, 20% de oxígeno. Va bajando. El porcentaje de óxido nítrico es una mezcla de 1.5 litros de oxígeno y 2.5 litros de óxido nítrico por minuto. Es decir, que esta fórmula nos va a dar 62.5% de óxido nítrico. En los aparatos de anestesia, ¿no? Algunos aparatos con oxígeno a presión tienen un vaporizador. Estos vaporizadores de los diferentes fármacos de cobre de Cooper Kit, el cual la pequeña cantidad de oxígeno es forzada por un medidor de flujo, ¿no? De burbujea a través del heteroalotano, seborane, sevoflorano, que ese nos va a medir las presiones. Esta concentración letal de vapor anestésico es seguidamente diluida con gas de otro medidor de flujo de oxígeno, ¿no? O oxígeno con óxido nítrico, para que nosotros alcancemos las concentraciones gaseosas deseadas. Estos aparatos son muy peligrosos si no se sabe usar y deben ser usados con gran precaución, vigilancia y en personal especializado. Los porcentajes dados más bajos son válidos a temperaturas de 22 grados centígrados para éter y alotano. Las temperaturas más altas resultarán en concentraciones mayores de éter y alotano y diferentes flujos de oxígeno resultarán en diferentes porcentajes de gases. Y entonces nos preguntamos, en Puno, la altura, esos gases, ¿no? Entonces, los aparatos de anestesia aquí en la altura son especialmente, ¿no?, diseñados. No puede traerse cualquier aparato a Puno, tiene que ser eh, con ventiladores, ¿no?, vaporizadores de acuerdo a la altura a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y asimismo sus parámetros que tiene que encontrarse. En los aparatos de anestesia, el procedimiento más seguro a seguir por el anestesista, el anestesiólogo, es principalmente ajustar el nivel de oxígeno al flujo de 5 a 2, 5 o 1 litro. Entonces, si nosotros vemos que el procedimiento más seguro, ¿no?, es el nivel de oxígeno, ¿a qué flujo de oxígeno? 5, 2 litros. Generalmente estamos a 3 litros, nosotros a 3 litros de flujo con una concentración del fármaco a 2%, 3%. Seguidamente vamos a variar el porcentaje del fármaco alotano, seborane o éter válido del flujo de oxígeno para que pase a través del vaporizador, ¿no? El 4 al 5% de alotano por periodos breves es la concentración máxima que se debe usar.
entre 0,8% y 1,5%. Son las concentraciones de mantenimiento más comunes. Y del 15 al 20% de éter por periodo usar entre 1,5 y 3,5. Ustedes me dirán, si actualmente ya no utilizamos éter, se darán cuenta que esto es parte de la fisiología que nosotros vamos a entender, porque el éter es el único estudiado, ¿no? Muy aparte de fármaco que solamente se ha utilizado. Después vino el alotano, ¿no? Utilizamos. Pero a medida de la práctica vamos a utilizar ya los demás fármacos, pero viendo de referencia a estos dos fármacos. En los aparatos de anestesia, ¿no? Cuando se usa el flujo de 5 litros de oxígeno, 100 ml de flujo en el Cooper Kit resulta del 1% de alotano. Miren, ¿no? En 100 ml de flujo. En 300 ml el 3% de alotano. Entonces, fíjense que son nuestros vaporizadores. Aunque hoy en día estos vaporizadores Cooper Kit ya son modernizados y de acuerdo a lo que nosotros vemos, se va a calibrar solo. Y aquí tienen todo el oxígeno de flujo de 5000, ¿no? ml a el flujo del Vertintrol 25 hasta 600 ml y aquí tienen el alotano y el éter. Cuando se usa un flujo de 2,5 litros de oxígeno, la concentración de alotano con los mismos flujos de Cooper serán más altas, ¿no? Por ejemplo, si un flujo es de 2,5 litros, 100 ml de flujo, al 2%, de 300 ml, 6% de alotano. Cuando se usa el flujo de 1 litro de oxígeno, la concentración de alotano con los mismos flujos serán más altas, como se ve en las tablas previas. Por ejemplo, con el flujo de 1 litro de oxígeno. Si nosotros vemos que 100 ml de flujo, ¿no? En el Cooper Kit resulta el 5% de alotano, ¿no? Y el de 300 de flujo Cooper resulta el 15%. Entonces, si nosotros tenemos estas concentraciones de alotano y éter, nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto, ¿no? De flujo, que hoy en día se habla de anestesia de bajos flujos, ¿no? Con los otros fármacos. En los vaporizadores, ¿no? De anestésicos líquidos, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Los vaporizadores de las conversiones de líquido a gas, los términos gas y vapor tienen el mismo significado. Las moléculas de un líquido se mantienen juntas gracias a las fuerzas cohesivas, ¿no? Para formar vapor, las fuerzas cohesivas en el líquido deben ser quebradas por el calor. Si no hay calor externo disponible durante la vaporización, el calor necesario deriva del líquido. En un recipiente cerrado y a medio llenar, la vaporización continúa hasta que se establezca un equilibrio entre el líquido y su vapor. El vapor es el que se va a formar con el oxígeno y la calor. En un recipiente abierto no se puede llegar a un equilibrio, pues el vapor se dispersa en el aire. La vaporización continuará hasta que el líquido desaparezca, ¿no? Y por último, una corriente de aire u oxígeno sobre el líquido, el recipiente aumentará la velocidad de vaporización al empujar las moléculas de la superficie líquida. Cuanto más fuerte sea la corriente, más rápido será la vaporización. Si yo aumento el flujo, no va a ser más rápido la vaporización y la baja temperatura en el líquido. Los vaporizadores de la anestesia en líquidos estos vaporizadores son recipientes calibrados y a medio llenar en los cuales el oxígeno y el aire son forzados sobre el alotano y el éter líquido. La temperatura del alotano y el éter durante la anestesia siempre decrece. Al bajar la temperatura, menor cantidad de moléculas de vaporización
y menor cantidad de gas anestésico, por lógica, ¿no? La baja temperatura de la vaporización se compensa de la siguiente manera, ¿no? En nuestro medio, aumento el flujo de aire o oxígeno sobre el líquido. No nos olvidemos que hoy en día existen máquinas de anestesia, ¿no? Adecuadas a una temperatura. Los vaporizadores EMO y el Flutec tienen válvulas que compensan automáticamente la baja temperatura, aumentando el flujo de gas. Con un recipiente de agua que rodea el líquido anestésico, calor es transferido al agua, al líquido. Son las nuevas máquinas. Los vaporizadores EMO y OMB tienen recipientes de agua, otros vaporizadores no los tienen. Agregando líquido anestésico a temperatura ambiente del medio ambiente, de acuerdo a nosotros que estemos calibrando la temperatura del quirófano. La temperatura ambiente lentamente reemplaza el calor perdido por el agua y el líquido anestésico. Aquí se ven los vaporizadores CMO y OMB y Fluotec fríos adquieren la temperatura ambiente a tiempo para comenzar, ¿no?, la operación siguiente, o sea, preparado del... Después de la respiración, vamos a ver ahora otra característica importante, otra consideración, que son las consideraciones gastrointestinales. Es la responsabilidad del anestesiólogo prevenir las aspiraciones que contenido gástrico antes, durante y inmediatamente después de la anestesia. ¿Cómo se logra estas consideraciones? Aspiración, ¿no? La aspiración. Si un paciente se aspira, puede causarle una neumonía química, ¿no? Hay contenido, o muerte inmediata por obstrucción de las vías aéreas. La aspiración se puede prevenir esperando que el estómago se vacíe, usando succión nasogástrica, aplicando presión cricoidea durante la intubación o extubación y el paciente cuando esté despierto o en la posición lateral. El cricoides es el único cartílago circular de la tráquea y el esófago está situado por detrás de la misma. La presión firme y constante del cricoides comprime el esófago contra las vértebras cervicales y ayuda a prevenir la aspiración. Pero no del todo, esto es cierto. De acuerdo a la anatomía, fisiología normal del paciente, sí se puede hacer esto. Otras consideraciones gastrointestinales. Una persona sana, normal, vaciará el estómago de sólidos en 8 horas y de agua en 2 horas. Estos pacientes no recibirán nada por boca desde las 8 horas antes de la operación. Es una indicación, ¿no? Entonces, estos pacientes que se les indica 8 horas de ayuno, ¿no?, tampoco se les permitirá agua hasta 2 horas en la cirugía. Los pacientes llegarán a cirugía mejor hidratados y tolerarán la anestesia mejor, si no han recibido absolutamente nada por vía oral. Si el paciente no ha seguido las instrucciones de la operación, entonces el anestesiólogo se ve de posponer la intervención quirúrgica, lo que llamamos la suspensión de la cirugía hasta el día siguiente, en cirugías selectivas. En mujeres embarazadas, enfermos que sufren dolor o obstrucción intestinal o son víctimas de trauma y necesitan cirugía inmediata, no deben ser pospuestos por tener el estómago lleno. Es una condición de emergencia. Ninguna espera, por más larga que sea, darán garantías al estómago vacío. Una condición en la que yo al menos practico es poner un tubo endotraqueal al esófago primero y después al tubo endotraqueal. El esófago para que me permita aspirar las secreciones del contenido gástrico, ¿no?, con una sonda, el esófago es ancho, un tubo 9, y por ahí va a ingresar una sonda de aspiración número 14, número 12, que va a aspirar todas las secreciones. Entonces, la habilidad del estómago para vaciar ha sido comprometida por los medicamentos, el dolor y o la condición del paciente. Dependiendo de las circunstancias, se puede insertar tubo nasogástrico. Es mejor, un tubo oro, esófago, y naso, gastro, nariz, estómago.
Estos enfermos pueden ser oxigenados antes de la inducción, durante la inducción, durante la intubación. ¿Qué hay de los líquidos y gases? Ambos líquidos, como la sangre, y gases, como el aire, ambos son fluidos. En biofísica habíamos hablado de fluidos, las turbulencias, ¿no? Y esto va a ser en contraste con los sólidos. Los fluidos pueden moverse fácilmente, ¿no? De un lugar a otro. Los fluidos pueden desplazarse de un sitio a otro únicamente si existe una diferencia de presiones entre los dos sitios. Por ejemplo, ¿no? La sangre fluye a los capilares, pues el corazón crea una onda de alta presión. El aire se desplaza de la nariz a los alvéolos, pues la contracción de la diafragma crea presión negativa en el tórax. La orina fluye a través de la uretra, pues los músculos de la pared vesical crean presión positiva dentro de la vejiga. Los anestésicos generales, ¿no? Ya para terminar, causan una depresión descendente irregular del sistema nervioso central, ¿no? Esta depresión descendente de la presión del sistema, es decir, las funciones superiores se pierden primero y las aéreas progresivamente inferiores del cerebro se ven afectadas. Pero en la médula espinal, ¿no? En la médula espinal, los segmentos inferiores se ven afectados algo antes de los segmentos superiores. Los centros vitales ubicados en la médula se paralizan en último lugar a medida que el aumento de la profundidad de anestesia. Goodell, en 1920, describió 4 etapas de anestesia con éter. Por eso les decía del estudio del éter hoy en día. 1, analgesia, delirium, ¿no? Anestesia quirúrgica y parálisis pulvar. Estos 4 planos, ¿no? Estas etapas claramente definidas no se ven hoy en día con el uso de los anestésicos generales actuales. Esto es con acción didáctica, ¿no? De acción rápida. La premedicación, el empleo de muchos fármacos juntos, la consecuencia precisa de eventos, ¿no? Difiere algo con otros anestésicos distintos al éter que utilizamos hoy en día. Sin embargo, el éter sigue siendo, ¿no? Utilizándose en algunos países. Y la descripción de estas etapas, ¿no? Siguen siendo importantes. Sirve para definir los efectos de la anestesia ligera a la anestesia profunda. Se describen características importantes en estas etapas. En la etapa de analgesia, comienza, ¿no? Desde el inicio de la inhalación del anestésico. Dura hasta la pérdida del conocimiento. El dolor se va eliminando progresivamente. El paciente va a permanecer consciente. Puede oír, puede ver y siente un estado de sueño. La amnesia se desarrolla al final de la etapa. Los reflejos y la respiración permanecen normales. Aunque se puede realizar algunas operaciones menores durante esta etapa, es bastante difícil mantener el uso que se limita a procedimientos cortos. La segunda etapa es el delirio, ¿no? Desde la pérdida del conocimiento hasta el comienzo de la respiración irregular. Una respiración ya va haciéndose irregular. Desde la pérdida de conocimiento, respiración irregular. Se observa una aparente excitación,
lo que llamamos excitación psicomotriz. Vemos también, ¿no? El paciente puede gritar, puede luchar y contener la respiración. Aumenta el tono muscular. Las mandíbulas están bien cerradas, la respiración es entrecortada. Puede producir vómitos, micción involuntaria o defecación. La frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden aumentar y las pupilas se van dilatando debido a la estimulación simpática. No se debe aplicar ningún estímulo si realiza ningún procedimiento quirúrgico durante esta etapa. Esta etapa pasa desapercibida en la anestesia moderna. En tercer lugar, tenemos la anestesia quirúrgica. En la anestesia quirúrgica se extiende desde el inicio de la respiración regular, irregular, hasta el cese de la respiración espontánea. Ya no hay respiración espontánea. Este se ha dividido en 4 planos que se pueden dividir. Plano 1, globos oculares cerrados, ¿no? Este plano, prácticamente cerrados y errantes. Este plano termina cuando los ojos están fijos. El plano 2 es la pérdida de reflejos corneales y laringeos. El plano 3, en el plano 3 ya vemos la pupila comienza a dilatarse y se pierde el reflejo lumínico de la luz. El plano 4, ¿no? Parálisis intercostal, ¿no? La respiración abdominal es superficial, la pupila es dilatada completamente y a medida que la anestesia pasa estos planos profundos progresivamente, el tono muscular disminuye, la profundidad más tarde también la frecuencia, el retraso se da a nivel del tórax y también en el abdomen. La parálisis medular, en el cese, aquí en la parálisis medular, cese de la respiración ya por insuficiencia circulatoria, no hay circulación y muerte del paciente. Pupilas bien dilatadas, no hay funciones, muerte. Las pupilas están muy dilatadas, como dije, los músculos están totalmente flácidos, el pulso es filiforme o imperceptible y la presión arterial es muy baja. Muchos de los índices anteriores que hemos visto, el 1, el 2, el 3, han sido robados por el uso de la atropina, por ejemplo, a nivel pupilar, la frecuencia cardíaca. La morfina roba la respiración y la acción pupilar. Los relajantes musculares, el tono muscular, la respiración, movimientos oculares, los reflejos, etc. Varias otras observaciones para medir la profundidad de la anestesia. A, si el reflejo de las pestañas están presentes, el paciente está haciendo movimientos de deglución, no se ha alcanzado el estadio. En segundo lugar, la pérdida de la respuesta al estímulo doloroso, por ejemplo, la presión en el borde nasal superior, donde la órbita se alcanza el estadio 3. La incisión de la piel provoca un aumento del reflejo de la respiración, aumento de la presión arterial y otros efectos. Cuando uno hace la intubación endotraqueal, ¿no? Se resiste e induce tos, vómitos, laringoespasmo. Aparecen lágrimas en los ojos. Se resiste al inflado pasivo de los pulmones. La anestesia tiene que ser ligera, ¿no? Que le está dando. La caída de la presión arterial, la depresión cardíaca y la respiración son signos de anestesia profunda. En la práctica actual,
La anestesia generalmente se mantiene ligera. Se produce analgesia, amnesia y relajación muscular adecuada mediante el uso de fármacos intravenosos. O sea, hablamos de una anestesia general balanceada, inhalatoria y endovenosa. La premedicación, codepresores del sistema nervioso central, la utilización de opioides, el fentanilo, la morfina y su uso concurrente reduce la concentración alveolar mínima del anestésico inhalado. Cuando se usa una combinación de dos anestésicos por inhalación, por ejemplo, el óxido nítrico más el isoflurano, su concentración alveolar mínima son sumatorios. Se requiere una concentración más baja de cada uno cuando utilizamos un inhalatorio y óxido nítrico. La relación dosis-respuesta de los anestésicos inhalados es muy pronunciada. Solo un 10% más de la concentración, 1,1 de una concentración alveolar mía. ¿Cuánto de fármaco tengo dentro del alveolo? Inmoviliza mayormente el 90% de los pacientes. Rara vez se utiliza concentraciones de anestésicos por inhalaciones superiores a 1,2 de concentración o 2,3 MAG, que suelen ser letales, ¿no? Y causar parálisis vulvar, parálisis medular y muerte de los pacientes. Es importante, entonces me he demorado en este tema, porque ya lo que se viene para las prácticas, y por favor lo que se tiene que tener entendido, voy a pasar una relación de temas, ¿no? Para las prácticas simuladas, que es todo lo que les he explicado, pero cuando el paciente está bajo anestesia. Algunos harán cardiovascular, algunos harán renal, algunos harán sistema nervioso, gastrointestinal, algunos harán balance ácido básico, algunos harán endocrino, algunos harán respiratorio, etcétera, etcétera. Son los temas que vamos a dejar. Puede ser personal o puede ser en grupo, ya veremos.